Buenas noches, muy buenas noches. Miren, en los años 80, Serrat nos advertía sobre un siglo XX complicado y marrullero en el que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Pasaron los años, cayó el muro de Berlín y con él finalizó la Guerra Fría. Y resulta que cuando no sabíamos todas las respuestas, llegó un 11 de septiembre del primer año del siglo XXI y nos cambió las preguntas. Desde entonces no hemos parado de preguntarnos de dónde caray salen estas guerras, de dónde tanta muerte, tanto miedo y tanto odio en nombre de Dios, de Alá o de los capitales de las grandes corporaciones que hoy gobiernan el mundo. Europa se divide, París llora, Estambul muere, el Medio Oriente es una muerte entera. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos sido capaces de revolucionar la tecnología, la ciencia, y no hemos logrado conducir al hombre a lo principal, a la paz, a la pacífica convivencia, antesala de la felicidad que todos buscamos? Hablemos de este mundo viejo y ahora horrorizado ante el terror, la inequidad social y otra vez el hombre, lobo del hombre. Para hacerlo, hemos invitado al profesor Dr. Iván Gatón, reputado especialista en relaciones internacionales. Hacemos una breve pausa y retornamos. Están invitados, no se vayan muy lejos. La propia dinámica va a demostrar entonces que hay unos intereses económicos que no se van a corresponder con los intereses religiosos. Continuamos y damos la bienvenida al doctor Iván Gatón. Profesor, ¿cómo va la vida? No, la vida complejizándonos Bueno, la existencia. Ahora sí es verdad que cabe muy bien aquello de que cuando no sabíamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. Qué mundo que se ha puesto complicado, ese mundo queremos analizarlo en relativamente poco tiempo. Si está de acuerdo, sería bueno comenzar por el más reciente hecho trágico o terrorista del Estado Islámico en el aeropuerto, principal aeropuerto de Estambul. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué explica esta agresión del Estado Islámico al pueblo turco? ¿Qué está pasando con esto? Todo esto lo vemos reflejado en toda una ambición desmedida de poder. Se perdió algo fundamental desde que nosotros llegamos a ese proceso de la paz de Westfalia en 1648, que dimos ese salto de ese Estado que hace la división de poderes y entonces la religión deja de tener esa influencia, llega el laicismo. Entonces llegamos a un punto en el cual hoy el mundo se encuentra con esos atavíos que vienen del pasado, de gente que quieren establecerle un Estado religioso porque entienden que el sistema capitalista no tiene nada que ofrecer. El sistema comunista reflejó que no tenía nada que ofrecer. Entonces toman, que es lo que hace el Estado Islámico, todo lo que fue la base primigenia de la creación del Islam. Es decir, en el siglo XXI usted quiere tener una sociedad bajo los códigos del siglo VII. Teocracia. Una teocracia que tuvo en su momento, porque en las luchas de poder que se están dando en el mundo en la actualidad, desgraciadamente, Turquía ha estado apoyando al ISIS por el tema de los kurdos. La pregunta iba por ahí. O sea, ¿qué explica que Estado Islámico, ISIS, agreda también al pueblo turco? Cuando uno hasta ahora veía el asunto de Madrid, de Londres, París. ¿Cuál es la explicación histórica y actual de ese tipo de agresión? ¿Por qué? Bueno, en el año 1453 ocurrió un acontecimiento que cambió el planeta y fue que los turcos toman Constantinopla. La toma de los turcos de Constantinopla
hace un cambio ya de lo que eran califatos a sultanatos. Y 52 sultanes llegan al poder hasta que en el año 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial y los turcos se alían a los alemanes. Entonces, cuando los alemanes pierden la guerra, ¿qué hacen Francia e Inglaterra? Se dividen el Imperio Turco Otomano, pero el Imperio Turco Otomano era el que dominaba todos los países árabes. Entonces los árabes no son turcos y por eso es que nosotros le decíamos a los árabes que venían a República Dominicana turcos, porque tenían el pasaporte del Imperio Otomano. Estos árabes, que esos son la gente del Estado Islámico, no se identifican con los turcos, pero en las luchas políticas, el enemigo de mi enemigo, ese es mi amigo. Entonces los turcos, ¿a quiénes tenían como enemigo? Bueno, tenían a los kurdos, pero ¿a quién tenían como enemigo común el ISIS? También a los kurdos, porque los kurdos incluso desarrollaron una brigada de mujeres, porque en la concepción musulmana, cuando un guerrero es asesinado por una mujer, no va al cielo. Entonces, los kurdos diseñan una tropa élite de mujeres que las envían a pelear y el gran miedo para las tropas del ISIS es ser asesinado por una mujer de esta con una Kalashnikov. Entonces, como los dos tenían de enemigo común a los kurdos, ambos hicieron frente común. Porque la gran parte de Siria, que da a la frontera con Turquía, son kurdos sirios. Porque los kurdos son 25 millones de personas repartidas entre Irán, repartidas entre Irak, repartidas entre Turquía. En Turquía hay 14 millones de kurdos. Pero en años recientes, ¿qué ha ocurrido para que se diera esta agresión? Lo que sucedió en años recientes fue que la creación a través de ese joven ingeniero millonario con 22 años, 500 millones de dólares, Osama Bin Laden, de Al Qaeda, para luchar contra los comunistas que estaban en lo que en el Islam se conoce como un Dar al-Islam, es decir, el Islam divide el mundo en dos sitios, Dar al-Islam, es decir, la gente que pertenecen a la civilización musulmana, y Dar al-Harba, que son los que no pertenecen a la civilización musulmana. Entonces se trae el sexto elemento que sirve de pilar al Islam, que es la yihad. Entonces bajo esa yihad se trae de nuevo esa creencia de que todo aquel que muera en un acto que sea por Alá en contra del impío va directo para el cielo. Entonces de Al Qaeda van saliendo otras ramas y una de ellas es el Frente al-Nusra, una de ellas es esa escisión del ISIS con el califa Ibrahim, que es el quien actualmente domina la parte de Irak, donde estaba la segunda ciudad más importante, la de Mosul, y que tienen un territorio más grande que la República Dominicana. ¿Pero dónde viene la contradicción entre Estado Islámico, gobierno turco? ¿En qué falló? La contradicción viene porque la propia dinámica va a demostrar entonces que hay unos intereses económicos que no se van a corresponder con los intereses religiosos. Porque un asunto es las veleidades de las políticas que se da, las manipulaciones de la realidad, y otra es que en la religión todo es dogma. Es decir, es una cuestión de fe y que nada de eso es inmutable. Es decir, obligatoriamente religión y política nunca van a poder converger, porque un asunto es la visión teocrática de la palabra dada por Alá o de la palabra dada por Dios, que eso no se cambia, pero otro es en política el cambio de las sociedades, todo lo que se sucede en el discurrir del tiempo y que usted tenga que acoplar los intereses en una sociedad mundial que lo que prima es lo económico y cómo usted lo va a convalidar con lo religioso. Entonces los turcos le permiten al ISIS sacar su petróleo, pero cuando el ISIS ve que los turcos están jugándole un poco y ya se están debilitando porque han ido perdiendo espacio, porque la Realpolitik indica que Turquía es miembro de la OTAN, y si es miembro de la OTAN, donde hay base de Estados Unidos, y en Estados Unidos, en la lucha política ahora, Trump dice, yo puedo eliminar al ISIS. Entonces, el gobierno demócrata de Obama tiene que decirle a los turcos, mira,
vamos a estar claros, si el ISIS existe, es porque ustedes también le han dado espacio. ¿Y hacia dónde va todo esto? ¿Cómo tú vislumbras el futuro inmediato, los meses, años por venir? Porque lo cierto es que el mundo está estamos en la Tercera Guerra Mundial, de alguna manera. Mire, ¿Por dónde vamos a salir de este atolladero? quizás uno lo que deba decirle a la gente sean noticias positivas, pero lamentablemente en la medida que usted sigue investigando, usted se va a encontrar con respuestas que usted dice, no, pero esto es absurdo. Esos son los políticos. Usted es un intelectual, usted es un investigador, y usted lo que tiene que decir, no, lo que usted, desde su sapiencia, le manda la realidad. Mire, Eso a los políticos, de hablar bonito y cositas. Vamos a la triste realidad. No, la realidad que tenemos es que estamos hablando, por ejemplo, del atentado en Estambul, pero olvidamos lo que pasó en París, olvidamos lo que pasó en Bruselas, y no con mucho tiempo. Los temores de la CIA, admitidos temores de la CIA esta semana. Para este fin de semana del 4 de julio. El terrorismo llegó para quedarse. En una sociedad mundial que usted tiene 1.200 millones de musulmanes, lo que no quiere decir que todos los musulmanes sean terroristas, pero si usted toma en consideración que la marginalidad, la pobreza, la exclusión, en un mundo donde este año que pasó, los más ricos aumentaron sus riquezas, sin embargo en los demás países aumentó la pobreza, es decir, que un 2% de la población mundial maneja al 98% de la población mundial y que la principal epidemia que tienen los países desarrollados es la obesidad en un mundo que mueren 25,000 personas de hambre diaria y que hay países con probabilidades de vida de 35 a 40 años y que desde que usted cruza en una patera el Mediterráneo, su esperanza de vida aumenta a 35 o 40 más. Y si esto fuera poco, ganó el Brexit en el Reino Unido. Vámonos a la pausa y hablemos entonces de otro tema candente de la política mundial, aunque tiene que ver con Europa, pero todo lo que tiene que ver con Europa nos toca de alguna manera al resto del mundo. Continuamos esta conversación con el profesor doctor Iván Gatón. Ya regresamos. Continuamos. Iván Gatón, ocurrió, el señor Cameron se puso a jugar con fuego y vaya incendio que ha armado en el Reino Unido. ¿Cómo explicar este harakiri de la Gran Bretaña? ¿Hacia dónde conduce esto? ¿Cuáles razones explican esta decisión democrática del pueblo del Reino Unido? Lo primero es que la Unión Europea no es tan democrática. Entonces, algo que tomó en consideración la gente que estuvo detrás del Brexit fue primero azuzar a las masas y decirles, estamos hartos de expertos. No busquemos más expertos. Aquí nosotros lo que tenemos es un problema de que ese gran imperio que hemos sido los ingleses ahora se ve menguados por esos europeos que son un poco menos desarrollados que nosotros, ese sentido del orgullo inglés. Y el otro elemento de que me están transformando la sociedad. Ahora yo tengo una gran ola de inmigrantes en mi territorio. Entonces Albion, con un Cameron como jefe de Estado, que tiene una de las falencias más aciagas en un político, que es la de no tener conciencia histórica del momento en el cual se encuentra, es decir, la talla, la estatura, que la tienen solamente los estadistas. Y se pone a inventar con fuego y llama a un referéndum democrático cuando la democracia necesita, y más lo demostraron los ingleses, que sea una democracia representativa. Sobre todo en los asuntos de importancia vital para el Estado. Porque, quiérase o no, la gente común que está más pendiente a los juegos de fútbol
que están más pendientes a lo que sus estrellas de cine están haciendo, no van a conocer las complejidades de la economía, algo que es tan abstruso, tan difícil de comprender. Entonces, esa irresponsabilidad de Cameron, él nunca pensó que esa democracia lo iba a llevar al punto donde llegó, y fue decirle que sí, sin tomar en consideración que esto iba a tener un elemento político de efecto cascada en toda Europa, que es traer nuevamente los nacionalismos, la gente de extrema derecha, porque ahora viene el problema en Europa. ¿Cuál ha sido el gran fantasma de Europa que los llevó al suicidio de la razón en la Primera Guerra Mundial? Los nacionalismos, porque la gente no puede olvidar que solamente un país europeo tuvo una revolución que tuvo una proyección y un impacto universal, que fue la Revolución Francesa, bajo esas premisas de libertad, igualdad, fraternidad. Y esa idea de la Revolución Francesa, ese pensamiento permeó, pero Reino Unido, la mayoría de esos países que tenían una monarquía. Y en la Primera Guerra Mundial, ¿cuál es la monarquía que cae? Una monarquía que tenía 500 años, que era la de los Habsburgos. Entonces, en sociedades donde los europeos, y eso se demuestra nuestros apellidos, los europeos solamente podían realizar su sueño yéndose de Europa y viniendo a América, porque eran sociedades establecidas, cerradas, bajo una premisa monárquica. Entonces, Reino Unido, con un presidente, un primer ministro como Cameron, le crea un problema no solamente a Europa, sino también a Estados Unidos. De ahí que la secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental decía, el Brexit es un tsunami cuyas olas llegarán a América Latina. Cuando a usted le dice alguien de la casa, es decir, alguien del Pentágono, porque no lo va a decir simplemente por decirlo, que esto es un tsunami y que esas olas van a llegar a América Latina, le indican a usted algo que fue lo que se vivió previo a la Primera Guerra Mundial, que fue lo que se vivió previo a la Segunda Guerra Mundial, y es la inestabilidad y el caos que permiten a un populista como Hitler, que Hindenburg, el hombre que había estado detrás en Alemania y todo el periodo de la República de Weimar, él decía, pero es que Hitler no sirve ni para ser jefe de una oficina de correos. Sin embargo, por el populismo, llevó al Tercer Reich al poder. Y fíjense lo que creó en la humanidad. Estamos en una época que nos cambiaron todo. Yo incluso me atrevo a afirmar lo que ya muchos pensadores vienen diciendo. Estamos en el preámbulo de una de las metamorfosis más serias que ha sufrido la raza humana desde el Neolítico, es decir, desde que comenzamos a hacer grupos civilizatorios hasta la fecha. Por el adelanto tecnológico en el cual estamos, que se hace más fácil entonces que pueda venir cualquier loco con un arma nuclear o con atentados del tipo que estamos teniendo, y por los niveles de criminalización de la política mundial, porque estamos hablando de que los grupos mafiosos del planeta, mafia rusa, yakuza japonesa, triadas chinas, mafias italianas, carteles colombianos y mexicanos, las mafias americanas, don Pablo, le manejan a usted el negocio de las drogas, que son más de 400.000 millones de dólares al año en la economía mundial. Están involucrados en el negocio de las armas, que asciende a más de 400.000 millones de dólares. Tiene detrás a los grandes centros financieros que les permiten guardar su dinero. Con un elemento, los estados cada vez son más débiles y las corporaciones tienen más poder sobre esos estados, lo que dificulta el establecimiento y respeto de unas reglas de juego para la relativa paz. Pero lo más grande es que en países desarrollados entonces los dirigentes políticos hayan sido financiados por esos grupos. Y usted dice, pero en un país en vía de desarrollo como México, que siempre lo toman de ejemplo, y es un narcoestado, pero no. ¿Y ustedes qué son? ¿Y ustedes qué son? Entonces, la desgracia es encontrarnos en un mundo que vive
lo que su santidad, el Papa Francisco, llamaba una tercera guerra mundial a retazos. Bueno, vamos a una breve pausa. Cuando retornemos, lo conversado hasta ahora me gustaría aplatanarlo. Todo lo que hemos conversado hasta ahora. ¿De qué manera puede afectar a mediano plazo al interés de un pequeño país, la entrada, la frontera imperial, un país que se llama República Dominicana, donde usted y yo vivimos? Vamos a una breve pausa, continuamos esta interesante conversación con este intelectual de las relaciones internacionales, el profesor Dr. Iván Gatón. Ya regresamos. Doctor Iván Gatón, aplatanemos esta conversación, todo lo conversado ahora. ¿De qué manera está afectando, puede afectar a la República Dominicana lo que está pasando en Europa, el Estado Islámico, un mundo que predomina el miedo y la inseguridad, sobre todo ese tema de la inseguridad que es tan nodal en la vida dominicana? ¿De qué manera todo esto puede afectarnos, si no es que ya nos está afectando? La globalización tiene una particularidad, que entra en una doctrina política, geopolítica de Emmanuel Wallerstein, que es la de crear la interdependencia en los países, porque así como hay intereses económicos en común, lo van a pensar muchas veces para entrar en guerra. Sí. Pero esa globalización también llega a un efecto, como decía el profesor Juan Bosch, si a Estados Unidos, que es el grande, le da gripe, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, si usted ve que los países europeos, de donde viene gran parte de los ingresos de nuestro país a través del turismo, que son también nuestros principales compradores, bueno, uno no debe estar alarmando diciendo va a venir el anticristo con los sellos y con los 3 6. No, pero vamos a tomar las medidas del lugar, porque si a Europa le va mal, evidentemente que a nosotros, en el caso de Inglaterra, donde exportamos más del 60% del banano orgánico nuestro que va a la Unión Europea, si ellos en el proceso, que se tome 2 años, que se tome 3, pero eso es rápido en la vida de un país. Eso es un segundo en la vida de un país. Entonces, 3 años. Vamos a tomar las medidas del lugar, porque el acuerdo de asociación que tenemos con Europa, ya no tendríamos las preferencias arancelarias. ¿Y quiénes son los que van a beneficiarse? Por ejemplo, un país como Belice, que está ahí al lado de Honduras en Centroamérica, que es de la Commonwealth. Para poner un ejemplo, vamos a tener competidores, gente que van a salir adelante. Entonces hay que ir trabajando, previendo qué puede suceder. O sea, vamos a poner esto en perspectiva. El acuerdo, la EPA, creo que es EPA, ¿no? Sí, sí. El acuerdo con la Unión Europea nos da unas ventajas en la relación comercial. Si el Reino Unido está fuera, ese espacio lo van a aprovechar los países miembros de la Commonwealth. Es decir, que nosotros tenemos 2 a 3 años para ver qué vamos a hacer con ese banano, qué vamos a hacer con estos productos orgánicos que somos líderes. Por ejemplo, en banano, pero sobre todo en cacao, nosotros somos adelante en el mundo. Adelante, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera puede todo esto ir afectando? Porque estamos hablando de la relación con la Unión Europea, con Reino Unido, sí, pero esto viene una cascada de independentismo e incluso puede llegar un momento en que a mediano plazo, 5, 6, 7 años, peligre la misma Unión Europea. ¿Qué puede hacer un país como el nuestro, con nuestras debilidades institucionales, para ir adecuándose a la posibilidad de esas malas noticias? Hay unos científicos que la gente desconoce, pero que son científicos dentro de lo que son las profesiones que conocemos, y son los agrónomos. Sucede que siempre hemos referido por los estudios que vemos a nivel geopolítico, que lo fundamental sigue siendo la seguridad alimentaria. Y para usted no es un secreto que si un país no tiene forma de producir la cantidad de alimentos que necesita, viene la debacle. Nosotros, como país, hemos llegado a un punto tal que gran parte de nuestra producción vienen de semillas
que es desde el extranjero que ingresan a nuestro país. De ahí que, por ejemplo, un pequeño país como Taiwán ha desarrollado la biotecnología, no solamente un parque cibernético como el de Hsinchu, que va a servir de referente a República Digital, porque los chinos saben que para usted poder llegar a trabajar en una computadora y aprender matemáticas, tiene que estar bien alimentado desde el vientre de la madre. Entonces los chinos tienen un parque biotecnológico, o los taiwaneses, que es el de Pingdong. Y nosotros aquí tenemos arroz gracias a esa variedad que se desarrolló por un taiwanés aquí en el arroz Huma, ¿verdad? El de Huma. El de Huma. Entonces, nosotros tenemos que pensar como país en la seguridad alimentaria. ¿En qué medida nosotros podemos, ya sea con el ISA en Santiago, ya sea el Ministerio de Agricultura, aprovechar que tenemos excelentes vínculos con Taiwán y que el gobierno dominicano le diga a los taiwaneses, mira, más allá de las ayudas que tú me das en Infotep, o de la inversión que tú me haces en zonas francas que son muy buenas, que me generaron 3.000 empleos directos hace apenas 2 meses. El presidente, que está invitado a una visita oficial por la reunión que se dio ahora con motivo de la inauguración del canal, yo necesito que ustedes en biotecnología, para tener seguridad alimentaria, me hagan un parque biotecnológico y vamos a poner a los agrónomos dominicanos a que trabajen con ustedes, me dejan ese ABC, ese know-how, y de ahí nosotros podemos hablar de no solamente exportar hacia la Unión Europea, sino también a toda la región. Esto es un tema que se ha descuidado y que lo vimos reflejado cuando se dio la crisis del arroz en Centroamérica. Como venía arroz importado más barato, cuando vino la crisis, no hay arroz para Centroamérica. México, que entró al NAFTA, y el maíz, que es originario de México, México estaba haciendo huelgas la gente hace 10 años porque no había maíz. Entonces la seguridad alimentaria sigue siendo lo fundamental. Y la seguridad alimentaria es un tema que no lo están viendo desde la perspectiva de la seguridad nacional. Sin embargo, esto se agrava por nuestros acuerdos comerciales, donde nosotros siempre importamos más que lo que exportamos, y se ha ido dando un proceso de debilitamiento de la producción nacional, incluso para exportación. Ya aquí se importa café, aquí se importa azúcar, una cosa increíble. Pero que hay un descuido en eso a partir de nuestras relaciones comerciales, porque es más barato colocar aquí guandules de Ecuador, arroz chino, que producir. Entonces, aquí hay el asunto es bastante un desafío. Pero que hay un nivel de perversidad muy grande en todo esto de parte de los organismos internacionales, que lo vemos reflejados, lo vimos reflejado con Haití. Las pocas empresas que tenía Haití, el Banco Interamericano de Desarrollo le dice a los haitianos y la poca agricultura, liberalicen la economía haitiana. Y Haití establece un arancel consolidado, el más bajo de toda la región. ¿Y qué pasó? Comenzaron a ingresar productos a Haití y las pocas empresas que habían en Haití quebraron todas. Y hoy el BID tiene que hacer el mea culpa de haber permitido que en Haití las pocas empresas que quedaron de la época de Duvalier y los pocos productores agrícolas los quebraron a todos. Entonces, hay que ver esto desde un sentido no del nacionalismo, chauvinismo, ese nacionalismo así, chauvinista, es un asunto de interés nacional, pero hay que tener un cuidado muy grande y ese es el problema de la crisis de la civilización actual. Las élites solamente han estado interesadas en el poder para tener bienes económicos, pero no representan el bien común. Entonces, una sociedad que no esté resguardada por ideales, donde ese carácter eterno e inmutable de las debilidades y las limitaciones que tiene el ser humano no tenga un ideal, no tenga una utopía, no tenga un proyecto que dé a esa sociedad la base de mantenerse viva como la solidaridad. Entonces, si usted no tiene como élite un sentido de solidaridad con los que están a su alrededor, que le delegaron un poder a favor de un bienestar de otro allende los mares, y en manos de quién está el pandero, como dicen. Lo que pasa es que los pueblos solo aprenden sufriendo. Tendrá entonces que venir la crisis que uno está mirando llegar
cada día, con todo lo que hemos contado hasta aquí, tendrá que venir una gran hecatombe para que haya una reacción en el poderío mundial y pensar en esa economía del bien común. El que pasa es que yo no tengo que esperar a que llegue. Es que cuando voy al Bateico Jobal en Sabana Grande Sí. de Boyá y me encuentro a Adelino que perdió una pierna y no le han dado la pensión después de 40 años trabajando en el Estado Dominicano y no tiene ningún ingreso. Así vive una gran mayoría de los dominicanos. Pero mientras no haya la hecatombe grande, la que venga desde Europa, pase por América, llegue aquí, parece que no habrá reacción, porque fíjate cómo andan las cosas en estos momentos en el caso dominicano. Vamos a una pausa y utilizamos el último segmento para desarrollar esta, que es una preocupación de mucha gente, porque lo cierto es que no vamos bien, no nos cuadramos bien, operamos bien, pero se nos muere el paciente. Vamos a una pausa, ya regresamos. Y un Brasil que acaba de descubrir unas reservas en petróleo frente a las costas de Sao Paulo que lo van a convertir en una futura Arabia Saudita. Son desafíos, temores que existen, porque, repito, el mundo no anda bien. De repente tenemos situaciones que ojalá que te dé tiempo en los pocos minutos que tenemos, pero vemos, por ejemplo, la entrada de Estados Unidos al tercer mundo político de la peor manera, con un Donald Trump ya candidato y con altísimas posibilidades de ser el próximo presidente democráticamente electo de la nación americana, pero de repente tenemos los problemas de Venezuela, la crisis de la OEA, la crisis del sistema interamericano de derechos humanos, algo tan fundamental para la convivencia, y si esto fuera poco, de repente tenemos a un Brasil donde 53% de los congresistas que sacan a una mujer honrada del gobierno tienen expedientes de corrupción. Entonces está fuera del gobierno legalmente, en un proceso constitucional legal, una señora Rousseff, y tenemos a un presidente Temer con con todos los problemas del mundo. Una lectura general de todo esto en estos últimos minutos. Bueno, el apellido del actual presidente brasileño Temer, es de Temer lo que nosotros tenemos en el escenario, es decir, un Donald Trump que llega al escenario político gracias a que es una figura que en un reality show, a través de esa gran maquinaria de los medios de comunicación, se hace famoso, llega con su guión, y fíjense cómo acorraló a toda la clase política, incluyendo a los halcones republicanos, que sin el apoyo de su partido puede llegar y encontrarse donde se encuentra. Otra expresión más de la crisis de valores, de lo que tú quieras, que está viviendo Occidente. Pero que está muy mezclada a un elemento que pasamos por alto, y es que Estados Unidos tiene alta tasa de desempleo, Estados Unidos tiene más de 40 millones de analfabetos, Estados Unidos tiene gente refugiada del huracán Katrina que todavía no le han dado una casita para que puedan irse a vivir. Es más, los tienen haciendo fila en Miami en un hogar de la Madre Teresa de Calcuta para comer al mediodía, apenas a 1 kilómetro del principal muelle de Miami. Y si eso es el país, que es la potencia del planeta, que tengamos un hogar de la Madre Teresa de Calcuta, que usted debe tenerlo en Malabo, por ejemplo, y que usted lo tenga allí. Entonces, Puerto Príncipe. O en Puerto Príncipe, y que usted me diga que la élite que llegó al gobierno le dé a Trump la posibilidad de decir, todos los empleos de nosotros se fueron del país por esos acuerdos de libre comercio. Y si en Estados Unidos le hablan de esa forma, ¿qué usted puede esperar en los nuestros? O entonces usted se encuentra a un Brasil, que una presidente que movió cuentas de un ministerio a otro, que no fue que se tomó un solo centavo, y Eduardo Cunha, el presidente del Parlamento, a quien se le descubren 3 millones de dólares en una cuenta en Suiza, que una investigación por corrupción que manda a hacer la presidenta Dilma Rousseff, que afecta
a sus allegados políticos como Dirceu, que era la mano derecha de Lula, que es el papá político de ella, pero ella dijo, no, este nivel de corrupción que hubo hay que resolverlo. Y aquí váyase quien se vaya, este proceso judicial se va a llevar a cabo, que es el famoso proceso del lavajato. Cuando Cuña ve lo que sucede, dice públicamente, si la Presidente permite que en el Congreso se inicie una investigación en mi contra, me voy a encargar de sacarla del poder. Y algo que siempre había sucedido en Brasil, que lo habían hecho todos los presidentes, que era utilizar de una cuenta en otra o retrasarse un poco para no cerrar el gobierno, como sucede en Estados Unidos, sacan a la mujer del gobierno. Pero Acuña también sale porque por corrupción lo están investigando, pero Temer y el 60% de los congresistas, ya van 3 de esos congresistas que él lleva al gobierno, que tienen que renunciar porque están en investigación de corrupción. Quizás no pueda terminar el gobierno por los casos de corrupción. Pero ¿qué sucede mientras tanto? Que Brasil, y esto hay que verlo en claves geopolíticas, se puso a andar en esas poses de potencia por tener grandes reservas, por tener una empresa que andaba por el mundo hasta construyendo elevados en Estados Unidos. Quitándole mercado de jet a la Boeing. En el Asia, con Embraer. Embraer. Brasil, que estaba... Que no es casual la cobertura del Wall Street Journal al tema corrupción en Embraer. Eso no fue que salió, los dosieres no caen del cielo en periodismo. Pero llega ese Brasil que llega a Turquía, Lula, y se sienta con Erdogan y dice, vamos a ayudar a los iraníes porque no nos conviene. Y le dicen del otro lado, ¿y qué tú haces involucrándote en este tema de tener un banco que está compitiendo con el Fondo Monetario Internacional allá en China y es el que está manteniendo a Maduro con todos los problemas económicos que tiene por el déficit presupuestario, por la caída de los precios del petróleo? Y un Brasil que acaba de descubrir unas reservas en petróleo frente a las costas de Sao Paulo que lo van a convertir en una futura Arabia Saudita. Y ya se está hablando de que el diseño que había hecho el PT, de que se iba a hacer un fondo tipo Noruega, ya no va, porque el neoliberalismo dice que el Estado tiene que dejar laissez-faire, laissez-passer, pero mañana uno de los Brasiles, un Brasil, digamos así, que tiene muchos Brasiles, de gente marginada, en la pobreza absoluta, un Brasil con casi 200 millones de personas, esa gente no van a contar en el gobierno que viene. Y tenemos entonces el dilema de que a Brasil ahora entran al gobierno gente ligada al sector financiero. Entonces, en ese caos de tener a gente cuya naturaleza es el dinero, es decir, usted tiene a un Macri que llega al gobierno en Argentina y Joseph Stiglitz, con tantas cosas que tiene que ocuparse, se alarma porque descubre que después que Argentina pudo lograr que unas deudas que no estaban contabilizadas con los fondos buitres, él las aceptó y dice, pero ¿y cómo un país puede darse el lujo de tener un gobernante? Pero vaya a ver el gabinete de Macri. Y el gabinete de Macri en su composición es de alguien venido de extractos que pueda tener una conciencia social. Y ese es el gran problema que tiene la humanidad ahora. Es un sistema que no soporta a una clase dirigente cuyo interés única y exclusivamente es el lucro personal. Si dice más lo den, profesor. ¿Volveremos a encontrarnos? De esto se trataba, por eso la invitación a hacer este mapeo del mundo y sus problemas. Qué bueno que aceptó. Volveremos a encontrarnos. A ustedes, gracias por su generosa compañía. El próximo sábado habrá ocurrido muchísimos otros hechos y estaremos aquí para contarlos. Sean felices, un feliz fin de semana. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.